¿Qué tal, Oasis? Buenas tardes. Hoy vamos a nuestro video número 16 o nuestra clase número 16. Hoy vamos a hablar acerca de los obstáculos para la oración. Dios siempre nos oye y eso tenemos que tenerlo siempre claro. Dios siempre está al pendiente, no solo de sus hijos, porque a veces pensamos que solo de sus hijos, solo de los creyentes. Dios está al pendiente de toda su creación. Siempre está presto a atender a toda su creación. En las necesidades físicas, en las necesidades económicas, en las necesidades que cada uno llega a tener. Pero la pronta respuesta y la bendición de Dios son dos cosas tal vez un poquito diferentes a que Dios esté presto a escucharnos a todos. Dios nos escucha a todos, pero presta, cuando conocemos las cosas como son, la verdad, dice la escritura, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando la conoces, entonces lo que Dios busca de ti es un cambio, un estilo de vida diferente, y en base a eso las contestaciones de Dios ahora no solo van en base a tus necesidades o a lo que tú quieres, sino también a sus planes contigo. Entraste en el plan de Dios. Cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, a Dios como tu Señor, entonces entras directamente en los planes que Dios ya tenía para ti, los planes eternos de vida para ti. Y ahí es donde nuestras oraciones muchas veces son un no delante de Dios, a veces son un sí o a veces son un después, porque tienen que entrar en el filtro de los planes de Dios. Cuando la creación ora, cuando alguien que no se ha sometido al plan de Dios y simplemente ora, Dios va a darle lo necesario, es lo que dice la escritura, lo necesario. Él no va a ocultar su mano para no dar lo necesario, pero no está dentro de los planes de la humanidad con Dios desde el principio, es el problema. Entonces, bueno, espero poder explicar esto de una manera transparente, eh, que no se confundan los hechos de que si yo no soy hijo de Dios, si yo no soy cristiano, si yo no soy creyente, Dios sí me oye, no, por qué, etcétera, etcétera. Espero con los textos hacerlo de una manera transparente y si no, ya sabes, por favor, consúltame, ¿ok? Vamos entonces a nuestro manual, a la hoja número 42, para que tengas listo un lápiz, para que tengas listo un plumón o algo, ¿verdad? Donde vas a subrayar, a poner ahí alguna marca a las palabras, las frases o el texto que más llame tu atención o donde tú piensas que Dios te está hablando, ¿ok? Y recuerda que hay un texto que aprendernos esta semana, que está un poquito largo, pero sé que tu retentiva es muy buena. El manual dice así: Dios escucha la oración y la contesta, pero su respuesta no siempre es sí, y algunas veces tarda mucho en llegar, como indican los siguientes versículos. Existen algunos obstáculos para recibir respuestas a nuestras oraciones. Bien, hagamos un paréntesis aquí. Y todo lo que digamos a partir de este momento tiene que ver con los creyentes. Recuerda que estos son 30 pasos hacia la madurez cristiana. O sea que en teoría, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, ya pasaste por 15 clases atrás, donde en algunas de ellas te hemos dicho cómo puedes llegar a ser hijo de Dios y qué es lo que Dios pide de ti como un hijo. Entonces, esta clase es dirigida específicamente para los hijos de Dios, hablando de por qué Dios a veces tarda en contestar las oraciones o a veces dice no rotundamente. ¿Ok? No se malentienda. A alguien que no es creyente voy a dar algo al final para tratar de desmenuzar, como dije, de una manera transparente, si Dios nos escucha a todos y es parejo con todos. Bueno, entonces comenzamos con los creyentes, ¿ok? Con los creyentes. Salmo 66:18 dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Wow, esta parte es más clara que el agua. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Mira, como ya somos hijos de Dios, como ya dije antes, como ya entramos en el plan de Dios, se supone que ya conocemos el plan de Dios y conocemos a nuestro Padre y sabemos qué es lo que le gusta,
Muchas de nuestras oraciones tienen que ver con nuestros deseos, con nuestras intenciones, con lo que nosotros somos y queremos realizar sobre esta tierra, porque vuelvo a repetir, muchas veces lo he dicho y lo seguiré diciendo. Dios quiere que vivamos bien en esta tierra, eso es cierto, Dios quiere darnos bendición sobre esta tierra, pero a veces la maldad que albergamos, que guardamos en el corazón aún, hace que la forma en que yo quiera vivir y cómo yo quiero vivir no va relacionado con la moral de Dios, no va relacionado con los estatutos de Dios. Entonces Dios no va a contestar las oraciones desde ese punto de vista. No puede negarse a sí mismo. Si Dios me contesta algo que va nacido desde la maldad de mi corazón, se niega a sí mismo porque está cumpliendo un capricho lleno de maldad, y Él no es maldad. ¿Recuerdas hace una clase, 2 clases atrás? Dios no tienta a nadie porque Dios no puede ser tentado. No, Él se negaría a sí mismo. Pero para explicarlo un poquito mejor, vamos a otro texto. Me voy a saltar varios textos y vamos por favor a Santiago 4, 2 y 3, que es el penúltimo y que es el que nos tenemos que aprender este mes de memoria. Santiago 4, 2 y 3 dice: desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es lo que le estaba yo diciendo. Si en el corazón albergamos maldad, si en el corazón aún no tenemos de verdad a Dios haciendo la obra de cambio, sino simplemente vivimos religiosamente o pensamos que solo porque levantamos las manos ya somos cristianos, o porque un día vamos a la iglesia y ya somos cristianos, y aprendemos que hay cosas malas en nuestro entorno que no las cambiamos y seguimos de necios sin cambiarlas, muchas de esas cosas que están en mi corazón son las cosas que yo voy a orar, y por ende Dios no me va a contestar. En el libro de Proverbios dice que de una fuente no pueden salir 2 clases de aguas, dulces y saladas, hablando de la boca y de las intenciones del hombre. O sea, o eres frío o eres caliente, o sirves para una cosa o sirves para otra. No puedes ser medio, porque si eres medio, entonces no estás ni en uno ni con otro. Dice la escritura que el que le sirve a 2 amos, con uno siempre queda mal. Entonces muchas veces nuestras respuestas a las oraciones son un no definitivo, porque no están puestas bajo el lineamiento moral de Dios. Primera de Juan, vamos a regresar y vamos a nuestro segundo versículo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, 21 y 22. Dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Buena frase para subrayar. Si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. Y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y aquí alguien puede decir: entonces Dios es un Dios chantajista. O sea, Dios, yo tengo que hacer todo lo que Él quiera para que entonces Él me conteste. No es un Dios chantajista, es un Dios justo. Es una palabra que también ya he dicho antes, que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pensamos que Dios es amor, Dios es bondad, paz, y Dios todo para mí, Dios. Pero Dios también es un Dios justo, y justicia es darle a cada uno lo que le toca, o sea, el pago correspondiente a sus actos. Y la Biblia dice que el pecado, el único pago que obtiene es la muerte. Entonces todos estamos destinados a morir. Sin en cambio Jesús pagó ese precio para que nosotros no muriéramos. Pero fuera de ahí, hablando de justicia, nos toca lo peor, porque no hemos sabido ser buenos hombres ni buenas mujeres, sino al contrario, tuvo que venir alguien a darlo por nosotros. Así es que a veces se nos olvida la justicia de Dios, y la justicia de Dios es clara. Muchas veces Dios va a parar cosas, otra vez va a parar cosas en mi vida, porque no estamos haciendo lo correcto delante de Él, y porque yo ya entré en sus planes. Aquí
Mi problema es que yo ya entré en los planes de Dios. El problema para Dios no es, porque Él dice que Él va a terminar la obra que Él ha comenzado en mí. Mi problema es que yo ya me metí a los planes de Dios y empiezo a caminar en esos planes, y Dios no se va a detener por mí. Ni va a detener su obra, o sea, todo el plan que tiene en el universo, ni se va a detener en mi vida. Así es que cuidado con eso. Y digo, no con el cuidado de, ay, ¿por qué lo hiciste? ¿Verdad? O, ay, no vayas para allá. No. Sino, cuidado cuando nos expresemos, cuidado cuando hablemos, porque tenemos que entender que ya somos parte del plan de Dios. Y que como parte del plan de Dios, Dios va a mover cosas dentro de mi vida hasta alinearnos. Mira, Oasis, sé que es un tema un poquito más amplio, pero te invito a que revises los videos de este canal. El último mes, si no me equivoco, de los domingos, de los servicios en vivo, he estado hablando precisamente de procesos. Y cerré dando la diferencia entre un proceso, una tentación y una prueba. Creo que te vendría bien porque es parte de esto. No es específicamente el tema, pero sí podemos ampliar nuestro panorama para entender por qué Dios no contesta mis oraciones, porque a veces me mete en un proceso. O a veces simple y sencillamente yo estoy en el proceso ya, mis oraciones van hacia otro rumbo y Dios no las va a contestar porque Dios quiere que me alinee al rumbo donde Él me quiere tener, a donde Él me quiere llevar. Otras tardan mucho precisamente por eso, porque Dios está esperando que te alinees. Y cuando tu corazón se alinea con el plan de Dios, mira, ¡pum!, los cielos se abren. Eres bendecido, eres multiplicado, eres añadido, wow. O sea, muchas cosas buenas vienen a ti de una manera automática cuando tu corazón se alinea con el plan de Dios. Por eso es bueno primero conocer el plan de Dios, y para eso son estos 30 pasos, para ir conociendo el plan de Dios. Bien, Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá. Otra vez, estilo de vida, forma de vivir. Tenemos que aprender a vivir al estilo de Jesús, a la forma de Jesús. Si no, puedes pedir mucho y no recibir o nada o poco. Cuidado con eso. Santiago 1:6-7, nuestra siguiente cita. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Otra frase muy interesante para subrayar. Y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, está diciendo otra vez, tienes que plantarte en quién eres, en tu identidad, tu verdadera identidad, y tienes que empezar a comportarte bajo tu verdadera identidad y a caminar en esta tierra bajo tu identidad de hijo de Dios. Si no, dice que eres como las olas del mar, que son llevadas de un lugar a otro. Y si eres así, que hoy dice sí, mañana no, hoy frío, caliente, etcétera, etcétera, dice, no pienses que el que tal haga va a recibir cosa alguna, para nada. Bueno, cuidado entonces con nuestra vida. Nuestra vida y nuestra fe es indispensable para que nuestras oraciones sean contestadas lo más pronto posible y de una manera positiva, ¿verdad? Alineándonos otra vez al camino de Dios. Santiago 4:2-3 ya lo leímos, recuerda que es nuestro texto para aprendernos. Y cerramos con segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Este texto nos habla precisamente de cómo debe ser la actitud del hombre una vez que está conociendo de Dios y lanza su oración al cielo. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y esto no lo está diciendo un hombre, sino es un mensaje de Dios. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, y me busca, y abandonan su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Hay muchas cosas que Dios pone condicionantes. Hay mandamientos con condiciones, o hay promesas con condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender.
Y Dios es un buen padre y nos quiere enseñar a aprender. Entonces veamos las condicionantes dentro de este texto. Si mi pueblo que lleva mi nombre. Ok, nosotros no somos el pueblo, somos la iglesia. Y no llevamos su nombre, sino ahora llevamos más allá de su nombre. Traemos con nosotros, portamos con nosotros al Espíritu Santo, el cual nos ha sellado, el cual son las arras de la promesa, etcétera, etcétera. O sea, tenemos más aún que el pueblo en ese momento en que fue escrito esto, o en el momento en el que fue dicho esto. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, primera condicionante, humillación. Pocos sabemos humillarnos, pocos sabemos reconocer. La humillación no solamente tiene que ver con reconocer que fallaste, sino reconocer y hacer todo lo que está en tus manos para corregir eso. Reconocer que no lo tienes que volver a hacer, reconocer que no tienes que volver a pasar por el mismo lugar. Entonces, si mi pueblo se humilla y ora, después de la humillación viene la oración o la petición, y me buscar el rostro de Dios es buscar precisamente el lineamiento o el mandamiento que Dios tiene para mí. Y abandona su mala conducta. Humillarse, orar, buscar y abandonar la mala conducta. La mayoría llegan al paso 3, pero pocos llegan al paso 4. Cambio de vida. Otra vez, cambio de vida. Tenemos que aprender que nuestras decisiones tienen que ser radicales. Cambio de vida. Si cumplimos estas 4 cosas, dice entonces, yo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Vas a vivir bien, vas a vivir en paz, pleno, y esta tierra va a darte la bendición que Dios quiere darte todos los días. Esto es con respecto a los que ya somos hijos. Es una respuesta rápida a por qué nuestras peticiones u oraciones no llegan inmediatamente o no son contestadas inmediatamente, o a veces es un rotundo no, porque nos falta fe, porque tenemos pecado, porque las intenciones no son las correctas, porque no es la forma, porque nuestro corazón está divagando entre una y otra cosa y andamos con un pie arriba y un pie abajo, etcétera, etcétera, o simple y sencillamente porque no hemos aprendido a humillarnos, a pedir perdón. Y no solo a Dios, a veces también a la gente. Humillarnos, reconocer que la hemos regado, que nos hemos equivocado. Bueno, muchas de esas cosas te dejo ahí para que las medites, para que las comentes en grupo, ¿ok? Porque para eso son, para que las comentes en el grupo, qué opinan los demás de todo esto, por qué sus oraciones tal vez alguien diga, bueno, yo tengo la experiencia que sí fue así, o no lo sé. Pero coméntenlo en grupo, siempre va a ser un buen aprendizaje el comentario de cada uno de nosotros. Cierro diciendo esto. Dije, al final voy a decir algo acerca de los inconversos. Cuando tú eres un inconverso, cuando uno eres convertido, cuando uno tienes a Jesús como Señor y Salvador, y alguien llega y te predica, a veces pasan 2 cosas. Decimos que venga a orar el hermano, la hermana, el pastor, la pastora, en fin, por mí. Y las oraciones son contestadas. Eso Dios lo hace como testimonio para que tú veas que Dios es vivo y es eficaz, es real en tu vida y quiere ser real en tu vida. Pero el propósito no es que siempre la gente vaya a hacerlo por ti, porque actúa la fe de la gente que va a hacerlo por ti. Muchas cosas tú no las recibes porque cuando tú las haces no funcionan. Y a veces es así como algo mágico, ¿no? Solo el pastor, solo la pastora, solo fulanito, solo fulanita puede venir a hacerlo y ¡pum! Produce un cambio mágico. No. Tú lo puedes hacer. La cosa es que no nos gusta alinearnos en las 4 cosas que dije hace ratito, ¿no? Humillarse, orar, buscar y abandonar nuestra vida pasada. O sea, no nos queremos alinear en eso. Entonces, por eso es que nuestras oraciones no son escuchadas ni son atendidas. Entonces Dios utiliza las respuestas de otra gente que sí accede a los planes de Dios conforme su corazón para dar testimonio a las otras personas. Esa es una. 2.
Cuando los inconversos oran con fe, la Biblia dice que la moneda de cambio o que la moneda real en el reino es la fe. Ahí no hay dinero. El dinero no vale nada. Es la fe. Si tú tienes fe, dice, todo se puede hacer. Y mucha gente inconversa o de otras religiones, de otras creencias, con otros, etcétera, 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 un día se hartan de lo que están viviendo, un día están cansados de lo que están viviendo, levantan sus ojos al cielo sin pensar en toda la ideología que ya tienen encima y levantan su voz y oran a ese Dios que no conocen, pero a ese Dios, ¿sabes? Dios obra, Dios cumple. Porque es su creación, porque Él no abandona su creación. Pero eso nada tiene que ver con su salvación. Ese es el problema. ¿Qué quisieras? Si te pusiera yo en la balanza, ¿qué quisieras? ¿Un milagro extraordinario para poder vivir bien sobre esta tierra el resto de años? ¿O una vida eterna? En toda la Biblia Dios pone esta balanza en muchas situaciones. ¿Qué prefieres? ¿Que yo obre de una manera extraordinaria contigo una vez, 2 veces, o que te dé el mejor regalo llamado Jesús, el cual te puede proveer de eso y de vida eterna? Te lo dejo de tarea. Pero sí, Dios contesta las oraciones, tanto de los inconversos como de los conversos. Dios está al pendiente, sí, de las creaciones, de toda la creación que Él hizo y también de sus hijos. Y no es que tenga diferencias, es que Dios es justo y puso un camino. Él dijo, mi hijo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, o sea, nadie llega a mí si no es a través de Jesús. Y entonces, para tener lo que Dios es en plenitud, yo tengo que ir en pos de Jesús. Por eso dice, toma tu cruz y sígueme, ¿no? Ven en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Si yo no estoy dispuesto a hacer eso, solo voy a tener la ayuda de Dios como creación, pero no voy a tener la bendición de Dios. ¿Qué quieres ganar, lo poco o lo mucho? O perder según tú lo mucho por lo poco. Hoja número 43 de nuestro manual, está ahí para ir anotando lo importante de nuestra cita bíblica. Creo que nuestra cita no la toqué mucho porque fue en relación con la primera cita, la cita que nos vamos a memorizar, Santiago 4, 2, 3. Pero tiene buenas cosas, ¿eh? También puedes sacar muy buenos argumentos de esa cita para saber por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Y si tú tienes otra versión ahí en Oasis, ¿verdad? De Santiago 4, 2, 3, hay otras versiones con otro español, ¿verdad? Con otras palabras, que nos van a dar luz también acerca de qué es lo que Dios está diciendo. ¿Ok? Yo me baso en lo que tienes en el manual, pero si tienes ahí otra versión o otras versiones, sería bueno que en el grupo las compartieran en voz alta y comentaran las diferencias entre una y otra, y de ahí las virtudes de lo que Dios quiere para ti y para mí. Bueno, así no me resta más que bendecirte y decirte que nos vemos primeramente Dios la próxima semana con nuestra clase número 17, que va a ser alabanza y acción de gracias. Nos vemos, Oasis, cuídate, bendiciones.